Vamos a resolver el ejercicio 7 de la relación de ejercicios. Bueno, como podemos apreciar, se trata de 4 circuitos distintos que contienen transistores, por lo tanto hay 4 apartados, A, B, C y D. En cada uno de esos circuitos hay que analizar el circuito como hemos visto en teoría, usando los modelos equivalentes del transistor, y lo que nos piden es que calculemos la corriente colector y la tensión colector emisor, es decir, la corriente y la tensión de salida, considerando que estamos en la configuración de emisor común, que es la que estamos viendo en esta asignatura. Pero además, para cada uno de esos apartados, para cada uno de esos circuitos, nos piden que lo analicemos suponiendo dos casos distintos, suponiendo que la beta del transistor vale 100, por un lado, y por otro lado, suponiendo que la beta del transistor vale 300. ¿Por qué nos piden esto? Bueno, porque veremos que dependiendo de ese valor de beta, el transistor del circuito va a estar polarizado probablemente en una región o en otra distinta. Para beta igual a 100 va a estar polarizado en una región de funcionamiento y para beta igual a 300 posiblemente cambie esa región de funcionamiento y esté polarizado en otra distinta. Lo vamos a ver a medida que resolvemos el ejercicio. Bueno, pues sin más dilación vamos a resolver el ejercicio, el circuito del apartado A para el caso de beta igual a 100. Bien, lo primero que hay que hacer en este tipo de circuitos es, como vimos en teoría, vamos a suponer una región de funcionamiento. Una vez supuesta esa región de funcionamiento, sustituimos al transistor por el modelo equivalente en esa región de funcionamiento y analizamos el circuito. Si los resultados que nos salen son coherentes, hemos acabado, y si no son coherentes, debemos volver al primer paso, suponer otra región de funcionamiento distinto y resolver el circuito. Bueno, pues como sabemos, como hemos visto en teoría, nosotros lo que nos interesa de los circuitos transistores es para usarlos en su función de amplificador. Por lo tanto, vimos que para que funcione como amplificador, lo que nos interesa es que estén polarizados en la región activa. Por lo tanto, cada vez que se nos plantea un ejercicio donde hay que resolver un circuito con transistores, pues esa suposición inicial, lo más lógico es comenzar a suponer que estamos en la región activa, porque probablemente en muchos de los ejercicios que se planteen, el transistor va a estar funcionando en la región activa para funcionar como amplificador. Bueno, pues por tanto vamos a partir del primer ejercicio y vamos a hacer la suposición inicial. Esa suposición es que estamos en la región activa. Bueno, ¿qué tenemos que hacer a continuación? Bueno, suponiendo que estamos en esa región activa, lo que tenemos que hacer es sustituir el transistor por su modelo equivalente en la región activa. Bueno, pues empezamos poniendo los distintos elementos del circuito. Tenemos aquí una resistencia de 1 megaohmio. Aquí estaría la base del transistor, fijaros, aquí estaría la base. Después, por otro lado, tenemos el colector, también una tensión de 20 voltios, una resistencia de 4,7 kiloohmios. Aquí estaría el colector y por aquí tenemos el emisor. Bien, esto sería el circuito de polarización y ahora vamos a sustituir el transistor por su modelo equivalente en la región activa, que si recordáis es un generador de tensión de valor 0,7 voltios entre base y emisor, y aquí en el colector pues teníamos un generador de corriente controlado por corriente de valor beta por la corriente de base, donde la corriente de base es esta que circula por aquí entrando por la base del transistor. Recordad, esto es un NPN por la flecha del transistor y en esos casos la corriente de base se considera positiva cuando entra hacia adentro por la base. Lo que nos piden averiguar es justo esta corriente del colector que la está imponiendo beta por la corriente de base y nos van a pedir la tensión colector-emisor, es decir, la tensión entre este punto, entre el colector y este punto y el emisor, que ahora veremos cómo se calcula. Pues bien, vamos a empezar a hacer los cálculos de este circuito. ¿Cómo debemos proceder para ello? Bueno, pues lo primero, siempre en este tipo de circuitos, es como veis que la tensión y la corriente del colector va a depender, la corriente del colector, de la corriente de base. Cuando estamos en la región activa, la corriente del colector es beta por la corriente de base. Por lo tanto, el procedimiento siempre será primero calcular la corriente de base, a partir de la corriente de base calcular la corriente de colector y a partir de la corriente de colector calcular la tensión colector-emisor. Pues bien, vamos a empezar calculando la corriente de base. ¿Cómo se calcularía aquí esa corriente de base? ¿Quién impone esta corriente de base?
Pues si lo vemos por aquí, lo único que va a imponer esta corriente de base, no hay ningún generador de tensión que pueda imponerla. Este de 0,7 voltios no la va a imponer, por supuesto. ¿Quién impone esa corriente de base? Esta resistencia de 1 megaohmio. Según la ley de Ohm, si sabemos la tensión que cae en la resistencia, vamos a saber la corriente que circula por ella, que es justamente la corriente de base. ¿Qué tensión cae en esa resistencia? Pues este terminal de la resistencia está puesto a 20 voltios. ¿Y el otro terminal de la resistencia cuál es? Pues justo este terminal de la base del transistor. ¿Y qué tensión hay en ese punto? ¿Podemos saberla? Pues sí, en este circuito en concreto sí, habrá otros en los que no, ya lo veremos. Pero en este sí, ¿por qué? Porque tenemos el emisor puesto directamente a masa. ¿Eso qué implica? Que aquí en este punto hay 0 voltios. Es decir, en este punto de aquí hay 0 voltios. Y con este generador de tensión de 0,7 voltios, eso implica que en este punto de aquí hay 0,7 voltios más que en el emisor, que había 0 voltios. Por lo tanto, aquí hay 0,7 voltios. Pues ya podemos calcular la corriente que circula por la base. Fijaros, corriente de base sería igual a la tensión que cae en la resistencia, que es 20 menos 0,7 partido por el valor de la resistencia, que es 1 megaohmio. Es decir, 19,3 microamperios. Bien, ya tenemos la corriente de base de este circuito. Ahora, ¿cómo se calcularía la corriente de colector? Pues lo hemos visto aquí. Como estamos en la región activa, la corriente de colector no es más que beta por la corriente de base. Por lo tanto, corriente de colector, beta por la corriente de base. Para este caso concreto, nos han dicho que beta vale 100, por la corriente de base 19,3 microamperios. Por lo tanto, la corriente de colector vale 1,93 miliamperios. ¿Y la tensión colector-emisor cómo se calcularía? Bueno, pues la tensión colector-emisor es la tensión que hay en el colector menos la tensión que hay en el emisor. ¿Qué tensión hay en el emisor? En este punto de aquí, pues está conectado a masa. Hay 0 voltios. Eso está claro. ¿Y qué tensión hay en el colector? En este punto de aquí. Bueno, pues eso es más complicado. Desde la masa hacia arriba no podemos calcular tensiones porque lo que hay es un generador de corriente que impone una corriente, pero la tensión entre sus terminales puede ser cualquiera, dependiendo del circuito. ¿Cómo se puede calcular la tensión en este punto? Pues fijaros, aquí hay un generador de tensión de 20 voltios y aquí hay una resistencia. Pues la tensión en ese punto en el colector sería 20 voltios menos la tensión que caiga en esa resistencia. ¿Qué tensión cae en esa resistencia? La corriente que circula por ella, que es la corriente del colector, por el valor de la resistencia. Bueno, pues entonces esto es igual a 20 menos la corriente de colector por esa resistencia de 4,7K. La corriente de colector la acabamos de averiguar justo arriba y esto nos da 10,929 voltios. Bien, pues esos serían los dos valores que nos piden, corriente colector y tensión colector-emisor. Pero antes de decir si estos son los valores correctos, debemos comprobar si la suposición de estar en la región activa se cumple. ¿Qué debía cumplirse para estar en la región activa? Bueno, pues para ver si estamos en la región activa, debía cumplirse que la corriente de base fuese mayor que 0 y que la tensión colector-emisor fuese mayor de 0,2 voltios. ¿Se cumplen ambas situaciones? Pues sí, la corriente de base es mayor que 0 y la tensión colector-emisor es mayor que 0,2 voltios. Por lo tanto, hemos acabado de resolver este circuito para beta igual a 100. Los valores que nos piden, corriente colector y tensión colector-emisor, son justamente estos que acabamos de averiguar. Y efectivamente, este circuito se encuentra en la región activa. Hemos acertado nuestra suposición. Pues bien, vamos a hacer ahora el mismo ejercicio, pero viendo que la beta del transistor vale 300. Bueno, para eso, igual que antes, pues vamos a empezar suponiendo que el circuito también está polarizado el transistor en la región activa, con lo cual
el circuito equivalente que tendríamos es el mismo que habíamos supuesto para beta igual a 100. Suponemos que estamos en la región activa y tenemos ese mismo circuito. Bien, en ese circuito el valor de la corriente de base cambia en algo, afecta algo la beta para ese valor. Pues en este circuito concreto no. Ya veremos que hay otros que sí, ¿vale? No hay que tomarlo esto como una regla general, pero para este circuito concreto el emisor está puesto a masa. Eso implica que en el emisor hay 0 voltios y que en la base hay 0,7. Y eso hace que la corriente por la base no se modifique con el valor de beta. Pero ojo, hay otros circuitos en los que sí, que la corriente de base dependerá de beta. Ya lo iremos viendo. Bueno, en este caso concreto no. Por lo tanto, la corriente de base es exactamente la misma que teníamos antes. 19,3 microamperios. ¿Y la corriente de colector? Pues en este caso, la corriente de colector es beta por la corriente de base, suponiendo la región activa. Pero ojo, ahora beta nos dicen que es 300. Por lo tanto, 300 por 19,3 microamperios, esto nos da una corriente de colector de 5,790 miliamperios. Bien, ya tenemos el valor de la corriente de colector, podría ser correcto, todavía no lo sabemos. Vamos a calcular la tensión colector-emisor. La tensión colector-emisor, igual que antes, como el emisor está a 0 voltios, sería directamente la tensión del colector, es decir, 20 menos la tensión que caiga en la resistencia, que es la corriente de colector, por el valor de la resistencia, 4,7K. Bien, pues esto nos da 20 menos, como ahora la corriente de colector es mucho más grande, eso vale 27,213 voltios. Con lo cual esto nos da menos 7,213 voltios. Esa sería la tensión colector-emisor. ¿Hemos acabado ya? ¿Hemos resuelto el ejercicio? Pues vemos que realmente no, porque la suposición de estar en la región activa no se va a cumplir. Tenemos la primera condición, la corriente de base es mayor que 0. Sí, esa primera condición sí se cumple. Pero, sin embargo, la segunda condición, que es la tensión colector-emisor, que sea mayor de 0,2 voltios, como vemos aquí, no se cumple. Por lo tanto, nos hemos equivocado y no estamos en la región activa. Este transistor, en este circuito, para beta igual a 100 está funcionando en la región activa, pero para beta igual a 300 no funciona en la región activa. Por lo tanto, debemos hacer otra suposición distinta. Debemos suponer que este circuito está en otra región de funcionamiento. Bueno, pues vamos a suponer, por ejemplo, que está en saturación. Suponemos entonces que está en saturación. ¿Cuál es el modelo equivalente de ese circuito para la región de saturación? Bueno, pues vamos a plantearlo. Igual que antes, tenemos aquí el generador de 20 voltios, la resistencia de 1 megaohmio. Aquí estaría la base del transistor. Por otro lado, tenemos por aquí el generador de 20 voltios, una resistencia de 4,7K. Aquí estaría el colector y por aquí el emisor. Bien, ¿cuál es el circuito equivalente para la región de saturación? Pues si recordamos, entre base y emisor también es un generador de 0,7 voltios, eso no cambia, pero entre colector y emisor lo que tenemos ahora es un generador de 0,2 voltios. Ahora ya la corriente de colector no viene impuesta, esta corriente de aquí, no viene impuesta por la corriente de base, ya no es beta por la corriente de base, ya es el valor que nos salga en este circuito. Vamos a analizar este circuito a ver qué valores nos saldrían. ¿Cuál sería la corriente
de base en este circuito, esta corriente de aquí? Bueno, pues vemos que para la parte de base es exactamente igual que en la región activa. Tenemos el emisor puesto a 0 voltios, con lo cual en la base hay 0,7 voltios. En esa resistencia de 1 mega la caída de tensión es, en un terminal hay 20 voltios, en otro 0,7, por lo tanto, exactamente igual que antes, la corriente de base sigue siendo 19,3 microamperios. Pero para este circuito, ¿cuál es ahora la corriente de colector? Ahora ya no es beta por la corriente de base, ahora esta corriente de colector, ¿quién la va a imponer? La va a imponer esta resistencia de 4,7K. Igual que pasa en la base, si sabemos qué tensión cae en la resistencia, sabemos qué corriente circula por ella, por la ley de Ohm. ¿Qué tensión cae en ella? Pues en este terminal de la resistencia tenemos 20 voltios. Y en el otro terminal de la resistencia, en este punto, en el colector, ¿qué tensión tenemos? Pues muy sencillo. Si en el emisor tenemos 0 voltios y aquí tenemos un generador de tensión de 0,2 voltios, en el colector tenemos 0,2 voltios. Por lo tanto, la corriente de colector es muy fácil averiguarla. 20 menos 0,2 partido por el valor de la resistencia de 4,7 kiloohmios. Esto nos da un valor de 4,21 miliamperios. Esa sería la corriente de colector, suponiendo saturación. ¿Y cuál sería la tensión colector-emisor? Pues en saturación siempre sabemos que la tensión colector-emisor es de 0,2 voltios. Recordad las curvas características. ¿Vale? Bien, antes de acabar, tenemos que comprobar si estos valores son correctos, si estamos en la región de saturación. ¿Estamos en la región de saturación? ¿Qué debía cumplirse para estar en la región de saturación? Bueno, pues por un lado debía cumplirse que la corriente de base fuese mayor que 0. ¿Se cumple? Sí, es cierto. Es mayor que 0. Y por otro lado debía cumplirse que beta por la corriente de base fuese mayor que la corriente de colector. ¿Se cumple? ¿Cuánto vale beta por la corriente de base? Bueno, pues beta por la corriente de base ya lo habíamos tenido aquí antes, para lo que habíamos puesto como corriente de colector en región activa. Beta por la corriente de base nos había salido un valor de 5,790 miliamperios. Bueno, pues beta por la corriente de base es 5,790 miliamperios. Y la corriente de colector que nos acaba de salir, pues aquí la tenemos, 4,21 miliamperios. ¿Se cumple la condición? Pues efectivamente se cumple. Por lo tanto, estamos en la región de saturación. Y los valores que nos piden son esta corriente de colector y la tensión colector-emisor de 0,2 voltios. Pues bien, ya hemos resuelto el apartado A del ejercicio 7 para los casos de beta igual a 100 y beta igual a 300. Para el caso beta igual a 100 estamos en la región activa y para el caso beta igual a 300 estamos en la región de saturación.